Mega Noticias con Paco Ramírez. Vaya riesgo que representa Donald Trump en el camino de México y del mundo. Demencial, por lo menos, la andanada de amenazas que vertió hoy el presidente electo a solo 13 días de tomar el poder. Mucho ruido, sabiendo que no hay cómo, pero finalmente haciendo temblar, presionando, generando escenarios imperialistas sin sentido. Canadá y el Estado 51 pretendiendo tomar Groenlandia, el Canal de Panamá y cambiarle el nombre al Golfo de México, advirtiendo con estallar un infierno, el caos en Oriente Medio, señalando a nuestro país de estar gobernado por cárteles, amenazas y más amenazas. Migración, narcotráfico, fentanilo, TMEC, China, aranceles, algunas de las aristas más importantes en la relación binacional. Como sea, nos estamos preparando para el 20 de enero. Vámonos con los datos duros, las cifras. Jorge Chaparro, adelante. A 2 semanas de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump se consolida como la peor pesadilla para el gobierno mexicano. Y es que imagine usted, en 2017, al inicio de su primer mandato presidencial, Trump firmó la orden ejecutiva denominada Mejoras en la Seguridad Fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración. Un año después, provocó una de las crisis más alarmantes en materia de inmigración. No le importó separar familias, sino que colocó a los menores de edad en una especie de jaulas en centros de detención provisional. Más aún, en 2019 creó el programa Quédate en México, mandato que obligaba a los migrantes que quisieran entrar a Estados Unidos por la frontera sur a esperar en México hasta que se resolviera su petición de asilo. ¿Es la única amenaza de Trump? No, el presidente electo amenazó con declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Qué implicaciones podría tener? Si el presidente cumpliera esta amenaza, el Congreso de Estados Unidos estaría en libertad de autorizar incursiones, incluso armadas, para perseguir a los delincuentes donde sea. Es decir, podrían invadir México si fuera necesario. ¿Lo permitiría el gobierno? Seguramente no, y eso nos llevaría a escenarios incluso de una guerra. Eso en un caso extremo. Iniciaría con la prohibición de realizar actividades financieras a través del sistema internacional para las empresas o instituciones que realicen alguna transacción con los cárteles o empresas relacionadas con ellos. No habría asistencia o apoyo financiero inmediato y se limitarían las operaciones de la organización criminal, afectando a individuos y entidades que pudieran estar involuntariamente involucrados. Lo que nos lleva a otro escenario. En 2026 se deberá revisar el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Pues de cumplirse la denominación de terrorismo, México podría quedar incapacitado para negociar el acuerdo comercial, es decir, que el TMEC desaparecería. Actualmente México es el principal socio comercial de Estados Unidos, pero eso parece no importarle al presidente populista y loco, como lo han llamado algunos de sus detractores, algo que nos recuerda a nuestra propia historia, cuando muchos no creían que se atrevería a hacer, pero terminó haciéndolo. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge. Y mire, hablando de riesgos, establecemos comunicación con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, quien precisamente nos presenta su informe anual, los 10 riesgos políticos para México. Luis Carlos, siempre un gusto platicar contigo. Feliz año, buenas noches. No hay años fáciles, Luis Carlos, pero 2025 con Trump tampoco lo será. ¿Cuál el análisis de riesgos? En Integralia Consultores, que cada año publica un reporte de los 10 riesgos más importantes del año para el clima de negocios y para las inversiones, nosotros concluimos que este año será de elevado riesgo político.
lo fue también 2024, lo volverá a ser este 2025. ¿Qué son riesgos políticos, Paco? Sí. Son acciones, decisiones de los gobiernos, sobre todo el gobierno federal, pero también del gobierno de Estados Unidos, de actores políticos, sociales, que afectan el clima de certeza para que haya una marcha económica, una marcha empresarial que Ujú. genere crecimiento, que genere empleo. Este año nosotros pensamos que básicamente hay tres riesgos que tenemos que tener en el radar. Uno, Trump. Lo acabas de comentar en tu reportaje. Trump va a ser una pesadilla para México y para el mundo, pero México está a la frontera sur. México puede sufrir en su economía por aranceles, México puede sufrir crisis humanitaria por la deportación a la frontera, México puede sufrir una tensión diplomática por acciones militares, por el tema del fentanilo. Eso se viene muy pronto, Paco. Es correcto, es El correcto. segundo riesgo, Ujú, adelante, adelante. y hay poco para hacer. Hay poco para hacer en el sentido de que una persona sin control, sin concentración, con un deterioro, yo creo, de su razón y de su percepción del mundo, que está amenazando con invadir Groenlandia, está amenazando, bueno, no amenazando, se está burlando de Canadá de que va a ser un nuevo estado de la Federación Americana, que está amenazando a Panamá de recuperar por la fuerza el canal de Panamá. Es decir, es una persona sin control y sin raciocinio o sin prudencia, y para México esto va a ser muy complicado. Otro riesgo que aquí está enunciado como el número 3 es el tema del TEMEC. En 2026, como se comentó, se va a revisar el TEMEC y claramente va a ser muy complicado. En Canadá hay voces que dicen que ya no quieren ser parte de un tratado en donde esté México. Trump lo ha dicho, de tal forma que quien más puede padecer esto es México, porque México se ha beneficiado mucho, pero es la economía más dependiente de las tres y esto sería un gran problema para el país. Y el cuatro que tú y yo hemos platicado aquí, que es el tema de la reforma judicial. Ujú. Se está organizando una elección sin pies ni cabeza, con poco dinero, improvisada, sobre las rodillas, y la elección va a salir mal porque va a haber poca participación, la gente no va a saber de qué se trata, y Ujú. después va a venir un proceso gradual de deterioro de las condiciones jurídicas. No es que estuviéramos en el paraíso, no, el sistema judicial mexicano tiene muchos problemas, mucho burocratismo, corrupción, pero a lo que vamos es una aventura que ningún país del mundo ha intentado y esto es un riesgo muy importante para el país. Luego hay otros riesgos que aquí van a aparecer en la pantalla, el número 5 y el número 6. Hay muchas empresas que están preocupadas por nuevas reformas que vienen el próximo año. Las empresas en general tienen muchas ganas de invertir en México porque México es un país muy grande, cerca de Estados Unidos, con un mercado doméstico muy sólido, pero las reglas del juego están cambiando mucho y esto genera que las empresas y las inversiones estén preocupadas. Y luego el número 6 que tú y yo también hemos platicado aquí tiene que ver con una reforma electoral. La presidenta Sheinbaum ya anunció que va a haber una reforma electoral, que va a incluir temas para prohibir el nepotismo, para prohibir la reelección legislativa, Ujú. para reducir el financiamiento de partidos, entre otras. Y una reforma electoral puede acabar dañando mucho al INE. De hecho, la reforma original electoral decía que había que elegir a los consejeros del INE por voto popular, como en el caso del Poder Judicial. De tal forma que a mí me preocupa porque el INE puede acabar debilitado si la reforma electoral es una mala reforma electoral, Paco. Y luego los últimos cuatro riesgos, el número 7 tiene que ver también con proyectos de inversión. Hay incertidumbre, como ya comenté, Ujú. sobre todo en el tema energético. Hay muchas inversiones que están esperando que viene. Y esto claramente en un momento en donde el país está invirtiendo poco, lo único que hace es detener y deprimir el crecimiento. Y el 8 es muy importante, tiene que ver Uf. con la violencia y la inseguridad. Ujú. Una de las cosas buenas que ha hecho el gobierno de Sheinbaum desde nuestro punto de vista en Integralia es que cambió la estrategia de abrazos a una estrategia de confrontación al crimen organizado. Pero eso inevitablemente está subiendo el nivel de enfrentamientos,
porque además el cártel de Sinaloa se está desmembrando, están en un pleito a muerte y se Ujú. están queriendo aliar. Una de sus facciones se quiere unir al cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, hay una recomposición más la nueva estrategia del gobierno de confrontarlos, que está generando mucha violencia. Entonces, va a ser un Un, año violento y sí, eso es un riesgo, por un supuesto, riesgo, que a lo mejor después un, produce cosas buenas, pero por el momento va a haber mucha violencia, oye, un Paco. riesgo, Luis Carlos, el 8, a mí en lo personal me parece que es vital, porque envuelve a todo el país. No hablo nada más de la inseguridad y la violencia, sino lo que viene colateral, inversiones, baja de inversiones, desempleo, todo eso va inmerso en esa inseguridad y violencia. ¿Qué va a pasar si no solucionamos ese tema? Bueno, hay otro riesgo vinculado a este, digamos, este es un riesgo que Ujú, puede ocurrir, pero que después podría generar algo bueno, que después de algún tiempo, ujú, pues finalmente el gobierno retome el control territorial del país. Pero hay un riesgo mayor a este, que de repente durante 3, 4 meses se detone mucha violencia, mucha inseguridad, ujú, incluso eventos de carácter terrorista y el gobierno se asuste y tire la toalla. Y eso claro. sí sería el total desastre, porque significaría que el gobierno concede, se hinca, decide no seguir su lucha y eso nos regresaría pues, a los abrazos del pasado y nos condenaría como país a vivir como rehenes del crimen organizado. Eso sería peor todavía. Pero Claro. vaya, este tema va a estar con nosotros este año. Y finalmente el 9 y el 10. El 9 tiene que ver con el tema de una reforma fiscal. México necesita una reforma fiscal, el gobierno Urgente. necesita dinero. Ujú. Y una buena reforma fiscal es algo positivo para la economía, pero una mala reforma fiscal puede deteriorar la economía, deteriorar la inversión. Este es un tema que está ahí como un riesgo para este año. Y finalmente vemos que a nivel de los gobiernos locales, de los gobiernos de los estados y municipales, en muchos lugares del país hay un deterioro de sus capacidades, de su talento, de sus recursos para hacer cosas y esto deteriora las condiciones locales de infraestructura para que las cosas funcionen bien. Este reporte de 10 riesgos, quiero comentar algo, Paco. Sí. Nosotros hacemos esto con una misión en Integrala, que es detectar riesgos, detectar nubarrones para evitarlos. Nuestros clientes, que son básicamente empresas e Ujú. inversionistas, necesitan saber cómo adaptarse a esto, que son riesgos para el clima de negocios. Y Claro. nosotros lo hacemos con el ánimo de ayudar, de mejorar el entorno de negocios. Claramente cuando uno ve esto dice, caray, esto se ve muy feo. No son predicciones, son posibilidades que pueden ocurrir y que vale la pena tener en el radar, Paco. Oye, se ve muy feo y hay que agregarlo. Además, ok, son posibilidades, Luis Carlos, pero las de 2024 pues, prácticamente le atinaron a todas. Y digo, le atinaron es porque ustedes hicieron el estudio y vieron ese riesgo de frente. Sí, hace un año presentamos este documento para 2024 y de los 10 riesgos, 9 se materializaron. Desafortunadamente, a nosotros nos genera satisfacción el poder entender bien lo que viene, de tal forma que muchos de estos riesgos que planteé seguramente van a ocurrir. Y el desafío es cómo las empresas pueden navegar este clima, cómo pueden adaptarse. Lo que México necesita es inversión, necesita empleo, necesita crecimiento. A veces los países tienen que salir adelante a pesar de sus gobiernos, Ujú. a pesar de Trump. El mundo debe seguir, la vida sigue adelante de tal forma que para nosotros es muy importante poder detectar para poder ayudar a que el país siga caminando. Pues ya tendremos oportunidad de ir semblanteando cada uno de estos riesgos conforme vayan dándose. Apenas el próximo 20 de enero ya empezaremos con el tema Trump. Ahora son amenazas. Vamos a ver qué pasa a partir del 20 de enero. Luis Carlos Ugalde, te agradezco como siempre. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Buenas noches.